Estamos de regreso en un artefacto más. Finalmente, Sara Valenzuela está acá. ¿Cómo estás, Sara? Bien, finalmente, ¿verdad? Finalmente. Ya lo habíamos logrado. Casi un añito que nos costó. Sí, pero ya estoy aquí. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. En friega que andas, vas a la radio. Sigue tu espacio de la radio que Sí, tiene ya mucho tiempo. Solo ya va a cumplir 35 años este año. Ajá. Es ¿35? Sí, yo empecé a hacerlo en el 90 en Radio Universidad de Guadalajara, de forma muy azarosa, y bueno, nunca pensé que iba a durar tanto, pero el programa fue desarrollando diferentes cosas, desde conciertos ya fuera de la cabina, sesiones en vivo que hemos estado haciendo desde el 2003. Y bueno, también a mí me dio como la chance de hacer periodismo musical, entrevistando a muchos músicos. De ahí surgió Tónica también, esta fundación con Gil Cervantes, con la claro, que organizamos un montón de eventos educativos. Y bueno, el programa para mí ha sido una gran experiencia, sobre todo he conocido a gente extraordinaria, que muchos de estos músicos, a final de cuentas, también han estado vinculados con mi proyecto personal como cantautora. Y pues bueno, un placer el sentir que he contribuido a crear nuevas audiencias del jazz y pues también a proveer de una plataforma que haga visible las propuestas locales del jazz aquí en Guadalajara, ¿no? Que son cosas que están pasando desde hace varios años muy interesantes. Ajá, y aparte, ¿iniciaste en Radio Universidad? Sí. O sea, eres muy conocida por estar al frente de La Dosis. Y además tu proyecto solista, que también que yo creo que tiene más tiempo, ¿no? Y más discos, probablemente. Pues el proyecto solista empezó como en el 2003. Ajá. La Dosis estuvo desde el 94 hasta el finales del 2002, por ahí. Sí, tengo 4 discos como solista y un EP, y con La Dosis hicimos 3 discos. Y con La Dosis, pues en realidad nunca hemos dejado de tocar. No pararon, jamás. No, sí paramos como banda. O sea, cuando La Dosis se separa en el 2002, fue en un momento en el que ser independiente no era una opción. Ajá. Entonces nosotros teníamos material Era una para... maldición. Pues era como irte al barranco, ¿no? O sea, Claro. como que no, todo el mundo lo veía como si no tienes disquera, es imposible. Ahora eso ha cambiado totalmente. Pero en aquel momento nos dieron carta de retiro en Sony, y si no tenías una disquera transnacional era como que no existes en el mapa, ¿no? Totalmente, claro. Teníamos material para hacer más discos, pero bueno, fue una decisión que tomamos Tlemilco, Rich y yo en aquel momento, que ya éramos los que quedábamos desde que arrancamos. Y fue como, bueno, vamos viendo qué pasa, cada quien agarre su camino. Rich empezó con Belanova, que ha sido un proyecto muy exitoso. Tlemilco se dedicó más a la docencia y por ahí también tocando. Ajá. Y yo arranqué con este proyecto solista, que pues ha sido también para mí muy enriquecedor, porque ha sido una propuesta totalmente personal, ¿no? La Dosis era una propuesta más colectiva, ¿no? Ajá. Y en esta fue yo que quiero decir como Sara, y también buscando un sonido que no fuera igual al de La Dosis, ¿no? Y bueno, a la par de cuando yo empecé La Dosis, ya tenía varios años haciendo solo jazz. Ya tenías varios años. Yo empecé en el 90 porque me parece que estaba en el último año de la carrera de comunicación y me invitaron a colaborar. Yo hacía otro programa. Empecé con una propuesta de un programa que se llamaba El Andén, pues que eran entrevistas a artistas locales y con una serie de capsulitas que hacía yo muy divertidas. Y justo Solo Jazz ya existía en ese entonces, pero era más bien como un programa de repeticiones de cintas de la BBC o de la Deutsche Welle. Y había una chica que hacía el programa, y ya se llamaba así Solo Jazz, y en ese entonces esta chica se fue, ¿no? Dijo que ya se iba a vivir a no sé dónde. Ajá. Dijeron, ay, pues que alguien se quede con el programa. Y dijeron, pues ella que acaba de entrar, díganle a Sara si se lo quiere quedar. Y para mí fue como, no, es que yo de jazz no sé nada, ¿no? Yo nada más Porque sé... tú venías de proyectos como Mala Vida. Yo tenía mala vida antes, y la verdad es que durante toda mi adolescencia yo escuché rock, ¿no? Por diferentes influencias, ¿no? Yo estuve en una escuela en donde se promovía mucho el desarrollo artístico. Entonces yo estaba en clases de música, tocaba guitarra, empecé a hacer teatro muy chica, justo con José Force, que para mí siempre fue como una gran influencia, un queridísimo amigo, porque José fue nuestro maestro. Ajá. Entonces, bueno, yo ya venía como más enfilada siempre hacia el lado del rock, ¿no? Cuando entro a Radio Universidad pasa algo muy padre, que empiezo a abrirme a otros géneros musicales, ¿no? Porque había programas de Afrobeat, había programas de música frontillana, o sea, un montón de cosas que no se escuchaban tan fácilmente en la radio comercial,
solo en este tipo de estaciones, en esta estación nicho, ¿no? De Radio Universidad, que para mí fue como, wow, ¿no? Fantástico ser parte de ese proyecto y encontrar tantas cosas. Quiero agradecer a Cadet, Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, por apoyar la tercera temporada de Artefacto y aprovechar para compartirte el siguiente mensaje. ¿Tus hijos sueñan con ser estrellas de rock? En Rock Cadet te ofrecen clases de guitarra eléctrica, bajo, canto y batería para que tus hijos toquen como los grandes. Deja que descubran el rockero que llevan dentro con sus talentosos maestros y vibrante y sano ambiente. Pueden agendar su clase prueba mandando mensaje al 33 14 16 83 05 por sus redes sociales, Cadet-MX y Cadet Centro de Artes para el Desarrollo del Talento, o visitándolos en Joaquín Angulo 2480. Rock Cadet los está esperando. Cuando me ofrecen el programa de jazz, pues yo les digo, yo nada más conozco a Charlie Parker y sé quién es Billie Holiday y pues sé que el jazz en las películas de este Woody Allen ahí está siempre, ¿no? Pero no sé nada más, ¿no? Me dijeron, no, hombre, pero tú nada más presentas las canciones y ya, ¿no? Y te vamos a dar información y nunca sucedió. Nunca me dieron nada, me aventaron así a hacer el programa. ¿Y tenías tú que...? No, pues me puse a investigar. En aquel momento no había internet, no había forma de... Claro, eso es lo que me intriga. En un mundo sin internet y sin este acceso tan rápido que antes en el comercial podrías saber quién es el cantante del que vas a hablar, pero ¿cómo hacías? Pues mira, primero me metí a la fonoteca. Carlos Ramírez, querido amigo también que era director, me dijo, pues métete a la fonoteca y explora. Entonces me ponía a escuchar los acetatos. Muchos acetatos, si te acuerdas, tenían información. Claro. No, veías, quién lo hizo, un poquito de info. Había unas publicaciones que podías pedir a alguien que fuera a Estados Unidos o en Sanborns las vendían. Sí. Downbeat, Jazzis, ese tipo de revistas Hoy fui a Sanborns a darme una vuelta a ver si eso, porque estaba cerca y como que me acordé, porque no me acuerdo con quién platiqué, creo que con Alex Tavares de eso. Con Cheto platiqué de eso. Sí, pues ahí íbamos a conseguir material bibliográfico, ¿no? Y dije, a ver si todavía, y ya no tanto, pero sí hay cosas muy interesantes todavía. Claro. Entonces, bueno, yo me iba a buscar lo que pudiera ahí y la verdad es que hubo gente muy generosa que me llevaban libros. Oye, léete este libro, la biografía de Miles Davis o el libro fulano. Luego me encontré el libro del jazz de Joaquín Berendt. Es un libro que edita el Fondo de Cultura Económica. Es un libro así que cada tanto le han hecho reediciones. Y es un libro fantástico porque te habla del jazz desde sus inicios y te va explicando por décadas. Entonces, para mí fue así como la Biblia, dije, de aquí me agarro. Y bueno, pues mucha gente que en el camino me mandaba discos, gente que ya escuchaban ya Cipriano, Rogelio Flores, oye, ahí tengo un cassette de tal banda, y wow. Entonces fueron unos años de mucho descubrimiento. Intensivo, además. Pues sí, porque además yo tenía la responsabilidad de voy a hacer un programa de jazz y necesito estar informada, ¿El único de Guadalajara? Pues hubo en algún momento en la JB también. Pero probablemente en ese momento sí era el único. Sí había, no sé si a la par, pero más o menos en esos años también en la JB había un programa de jazz latino y otro como de jazz tradicional. Ajá. Sí había, pero fueron programas que desaparecieron. Y bueno, empiezo yo con este programa y creo que la primera vez que me enganché así fue cuando un día dije, bueno, pues hay que ir a donde se hace jazz. Y me las ingenié para irme un viaje a Chicago y a Nueva York. Me invitaron a un festival. Wow. Perdón, pues ahí voy al Festival de Jazz de Chicago y me toca ver a Miles Davis, un año antes de que muriera, ¿no? Y por alguna razón, pues tú dices, soy de prensa, entonces, la prensa mexicana, me dieron acceso al photo pit, que es 2 metros ahí cerca del escenario. Y pues imagínate, vi a Miles Davis y a otra serie, el Vin Jones, un montón de artistas, así que dices, wow. No, qué súper experiencia. Fue una súper experiencia. Además me conecté con gente que hasta la fecha son mis amigos, que escribían en Downbeat Magazine, que escribían y que tomaban fotos para diferentes publicaciones de jazz. De hecho, el año pasado fui otra vez a Chicago y me encontré a toda esa banda, que en aquel entonces ellos tendrían 40 y tantos, 50 años, y ahora me tocó hasta ir al cumpleaños de un querido amigo que cumplió 80, que falleció de hecho recientemente, que era un gran entusiasta del jazz y que pues es gente que te nutría, ¿no? De materiales, te decía, oye, escucha esto, o estando allá vamos a tal lado. Luego me fui a Nueva York también y me enganchó la escena, ¿no? Dije, wow, esto yo quiero que la gente en Guadalajara también lo sienta. Y con el paso del tiempo busqué la oportunidad de poder también
entrar pues como al campo de la promoción, ¿no? Ujú. Y se dio se dieron no sé, la situación para que junto con la Universidad de Guadalajara yo empezara a curar algunos ciclos de jazz y también con la carta abierta de ¿qué traemos? Y yo, bueno, Medeski, Martin and Wood, Sex Mob, Groove Collective, bandas que vi en vivo y dije, wow, yo quiero que la gente los vea acá, ¿no? Y fue increíble porque, no sé, vi, por ejemplo, cuando vino Medeski, Martin and Wood, que es un trío pues muy conocido, pero Sí. que en aquel entonces, que era 2005, pues realmente, pues en México creo que solamente yo los tocaba, ¿no? Sí. Y de pronto un sold out en el extinto Hard Rock. Yo fui Que a había- ese. Abrieron los Truckers, ¿no? Abrieron los Trocker. Y había gente afuera y decías, Sí. o sea, Ana Teresa Ramírez, que estaba en cultura, en música UDG, me decía, es que no puedo creer, ¿cómo que hay sold out, no? Pues sí. Y así empezamos a hacer varias cosas. Luego vino Tónica, que también fue una experiencia increíble, ¿no? Pues sí, de pronto decir, podemos traer a maestros increíbles a los que solo tendrías acceso si tienes el capital para irte a Berkeley o alguna de estas escuelas. Y pues venían, se quedaban 10 días con músicos que venían de todo el país. Hacíamos un festival, un montón de activaciones, ¿no? En la Talleres, ciudad sí. para niños, de cine. Claro. Fue una época muy intensa, complicada, porque además era una fundación en la que pues tenías que moverte para los recursos. Un proyecto muy, muy ambicioso, pero bueno, pues creo que tuvo muy buenos resultados. A la fecha hay chavos que están haciendo cosas ya a nivel internacional muy importantes y que surgieron también de estos seminarios, ¿no? Entonces, bueno, pues así ha sido, ¿no? A la par de, te digo, ya estaba yo con la dosis, volviendo un poco a lo de la dosis. Ajá. Hubo un momento en el que quizá me aparté un poco del programa porque estábamos como a todo con la dosis, ¿no? ¿En qué época? ¿Al Pues, principio? Pues sí, como en el 95, 96 fueron como unos años de mucho trabajo con la dosis. Y no me acuerdo si seguía haciendo el programa solo un día o algo, o un bache ahí en el que alguien más lo hizo. Luego regresé y en el 2003 se nos ocurre empezar a hacer sesiones fuera de cabina. Porque en algún momento yo invitaba a músicos a la cabina. Me acuerdo que Tom Kessler, Ujú. que estaban bien chavitos, iban al programa y tocaban ahí, ¿no? Una cosa súper acústica. Y el Che Bañuelos, que abría en ese momento su bar, el Calavera, que fue un Ajá. lugar padrísimo, Sí. muy importante también para la escena musical. Pues el Che me dice, ¿por qué no hacemos sesiones aquí? Ah, pues va. Entonces todos los miércoles yo invitaba un grupo y además me ponía de DJ. Ah, sí, Y ¿eras selector tú o qué? sí, sí, sí. Y fueron, pues no sé, fueron un par de años muy divertidos. De hecho, ahí fue donde la primera vez que escuché a Trocker. A mí me hablaron, me dijeron, hay una banda de Michoacán, que son músicos que quieren tocar. Dije, bueno, pues, ok, que vengan, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que el Che y yo nos quedamos así como, wow, esta banda va a ¿Qué hacer algo, onda? ¿no? Ajá. Y ahí empezó también una gran amistad, ¿no? Que creo que eso ha sido lo más padre también de estar al aire con este programa. Y digo, con la dosis también y con lo mío, de los mapas que vas armando, ¿no? Claro. Las relaciones que se van forjando pues a través de los años y pues que son muy importantes, ¿no? Pero por supuesto, fundamentales. Y te pasó seguramente que inició el sueño en algún momento. No sé si siempre te viste como cantante, por ejemplo, cuando eras chavita, de que te veías como cantante, pero por lo menos sí en el rock and roll, ¿no? Por lo que me cuentas. Mira, o tampoco. siempre me gustó la música porque en mi casa siempre había música. Ujú. No hay nadie músico profesional, pero mi abuelo tocaba el piano, mis tías tocan el piano. Mi mamá después descubrimos que tocaba el piano de oído, Ah, sí. pero cuando era chica la maestra se dio cuenta que tocaba de oído y no leía, entonces se enojó, ya no quiso dar clases. Pero en un momento mi mamá Claro. recuperó su piano de niña y se sentó y empezó a tocar. Decía, ¿cómo que sabes tocar piano, no? Entonces, bueno, siempre mi papá era un gran melómano, mi mamá también siempre escuchaba música, mi hermano mayor, pues él y yo siempre estábamos comprando acetatos, ¿no? Pues de rock en los 80s. ¿Cuántos hermanos son en tu casa? Somos 4, un hermano mayor, luego yo y 2 hermanas más chicas. Ajá, claro. Y entonces, te decía yo, en la escuela en la que estuve, pues, siempre había como esa inclinación más hacia la música, la plástica, ¿no? Y cuando estaba en secundaria, hicimos la versión de Jesucristo Superestrella, se grabó toda la música. Yo era muy chica, tenía 11 años, entonces participé de Leprosa, ¿no? Ese era mi gran papel. Sí.
Pero se hizo todo el soundtrack, lo grabó, fue José Force, ¿no? El que estaba a cargo de esto, hicieron toda la música original, hicimos varias presentaciones. ¿Existe eso todavía, ese material? Pues yo creo que sí, lo tenían en cinta, no Pero tengo tú no idea. lo tienes. No, yo no lo tengo. Estaría interesantísimo oírlo, ¿no? Sí. Escucharte a los 11 años. Pues, No, bueno, yo no canté ahí. no, pero No, bailaste. yo después canté en una versión que hicimos de Amor sin Barreras, ya con José, en el taller de teatro en la secundaria, que era una versión de Amor sin Barreras, pero de punks y rockers. Órale. Y yo, por órale. supuesto, era rocker, ¿no? Claro. Muy metida en mi papel de pandillera rocker. Y ahí sí me acuerdo que José nos llevó a un estudio de grabación, porque hicimos un disquito, que por ahí tengo nada más la portada del disco, no sé qué le pasó, de esos de 45 revoluciones. Y canté, yo creo que 20 segundos de una canción, pero para mí fue así como, wow. No, De escucharte aparte en un vinil está. Sí, aparte ahora lo escucho y la vocecita es así como Claro, sí, de risa. chiquitita. Y luego ese grupo de teatro, con el paso de los años, para mí se volvió ya un grupo de teatro fuera de la escuela, ¿no? El grupo de teatro X, con el que pues participé varios años en varias puestas en escena con José de director, Ricardo Delgadillo, Chuta Domene, y una banda, ¿no? De gente muy talentosa. O sea, que te veías en la escena, o sea, más bien. Es que ni siquiera me lo pensé, o sea, como que Sucedió. siempre me gustó, y cuando empecé a tocar guitarra y pues yo iba, había un coro de la escuela y es una escuela, estuve en el Pierre Fort, que era una Sí, escuela Pierre jesuita, pero bueno, ¿Ahí mismo en Ciudad del Sol? sí, ahí estuve de primaria a prepa. Después, Qué chido, qué envidia. pues sí, pero es una escuela chiquitita, fue Sí. muy padre toda la experiencia. Y además muchos compañeros, ¿no? No sé si ahí estuvo también Bola, Domene. Bola estuvo también ahí, o sea, claro. Hay mucha gente que me ha hablado de Alex, eso. Alex de Maná me tocó en prepa, estuvimos ahí juntos y ya desde entonces se veía que Alex venía con todo. Venía con todo, sí. Sí. Era una estrella ya antes de serlo. Sí, a Bola y a Alex me los recuerdo mucho. A Bola con 2 reglas, baquetes. Siempre lo sacaban del salón porque estaba haciendo ruido. Y el Alex traía sus baquetes todo el tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué te estaba contando? Ah, bueno, había un coro, aunque no era una escuela con inclinación religiosa, pues era de jesuitas, entonces hacían misa del 10 de mayo, la misa de no sé qué. Yo, en mi casa nunca fuimos especialmente religiosos, pero pues yo quería estar en el coro por cantar. Pues está padrísimo, ¿no? Claro, la más que un día se me ocurrió en la comunión que faltaba una canción y dije, pues cantemos Piel de Mocedades. O sea, no caí en la cuenta que Piel es habla de una prostituta, ¿no? Entonces, Pero como se oía en casa y eso, no, aparte de la inocencia. no, bueno, yo qué, dije, vamos, 1, 2, 3, Piel, ¿no? Claro. Le llamaban Piel y era como la no sé qué, y sí me acuerdo que después me dijeron, creo que no era la canción apropiada para la comunión. Pero bueno, a mí me encantaba, ¿no? El ensayar, tomar clases de guitarra, nos aprendíamos un montón de canciones. Y luego empezó lo del teatro y la experiencia de estar en el escenario, pues me encantó. Y luego teatro musical, pues también. Y pues obviamente de muy chica me tocaba ir a conciertos, ¿no? Fui a un montón de conciertos de Mask, de Montana, o sea, los Rostros Ocultos ensayaban ahí en Ciudad del Sol. Ajá. Y yo iba siempre a los ensayos porque la prima de Andrés Franco, el tecladista, Sí. era mi súper amiga y la novia de mi hermano. Entonces ahí nos la vivíamos en los ensayos. De repente me daban chance de palomear. Y me acuerdo mucho en esa época, que de hecho ahí también conocí a Hugo Rodríguez, que de repente había como fiestas en donde había micrófono para que se prenda, ¿no? Y siempre era así como esa emoción de yo quiero, ¿no? Y cuando se podía me trepaba. Ujú. Y después me invitaron, bueno, hice coros con un par de bandas. Y en el 90 me invitaron unos amigos a su banda, Mala Vida, Ujú. pero que no se llamaba Mala Vida. Se llamaba ¿Cómo se llamaba entonces? Pellejos de Gato. Pellejos de gato. Entonces dije, ¿saben qué? Alguien me contó eso. Está ¿no? padre la banda, suena bien, me gusta, pero yo no puedo estar en una banda que se llama Pellejos de Gato. Sí, no Entonces me dije, cuadra. bueno, pues le cambiamos de nombre. Entonces le pusimos Mala Vida, empezamos de cero. Y fue padre, fue una banda que en su momento empezó a ganar también como popularidad. No había mujeres en ese entonces, creo que yo era la única chica cantando en estas bandas. Estuvimos a punto de firmar con Culebra, este sello independiente de BMG, pero bueno, pasaron cosas, no se dio. Justo yo a Richie ya lo conocía y un día le fui a pedir consejo de, oye, necesito un bajista para rearmar Mala Vida. ¿Me recomiendas a alguien? Y me dijo, pues ¿cómo ves yo? Dije, no, pues muy bien, ¿no? Pues estaría increíble. Entonces empezamos a rearmar Mala Vida, pero como al poquito tiempo dijimos, ¿sabes qué? No está funcionando, mejor vamos a hacer algo de cero, ¿no?
Tal cual así me lo contó Richie, ¿eh? Sí, tal cual. Entonces, pues, Richie y yo así como, bueno, ok, pues ¿a quién invitamos? Pues Aldo Ochoa es el hermano de Galo, que es mi amigo, pues, baterista, ok. Y había un guitarrista de Clímax, Ujú. que era otra banda que sí tenía una chica, que así medio funky, y me dijo Richie, oye, pues ese cuate, hay que invitarlo. Pues, le hablamos, llegó Tremilco, siempre en su papel, con su ceja levantada, Sí. y le gustó y dijo, sí, va, le entro, ¿no? Y me acuerdo perfecto el primer ensayo en casa de Richie, en el cuarto de lavado, yo sentada en la lavadora ahí con los monitorcitos. Y la primera canción creo que fue Me siento morir. Ok. Y después ya vino Nada, Veneno. Y empezó a sonar la banda. Quisimos grabar unos demos, pero teníamos la idea de, pues es que nos gusta mucho el funk, estaría increíble tener metales, ¿no? Ajá. Pues bueno, entonces armamos una sección de metales para los demos, que el Chamaco Guerrero, que es un gran arreglista y músico pues de muchos años, ¿no? Sí, De de acá. bandas de funk. Y que ha tocado en todas las fiestas, graduaciones y todo. Alguien se lo ha topado en Guadalajara, sí o Es un sí. gran arreglista y un músico, además una gran persona. Entonces le dijimos, oye, pues ¿cómo ves? Él había tocado en Bandido, una banda de Claro. funk muy, muy importante en los 70s. Estuvo en Avándaro también. Sí, que hacían todo este tema de los Idols of March y eso Sí, de las bandas como Chicago y tocaban ese claro. tipo de canciones, ¿no? Hay Ajá. un disco, de hecho, de Bandido con material original. Pero sí, era un poco, ¿no? Esa transición en la que... ¿Sabes dónde me los topé? En una película. Un día. Eh, Me parece, ¿eh? A lo Así. mejor pues, estoy diciendo una pendejada, pero creo que sí los vi en alguna película así tipo setentera o una cosa Pues así como de... puede ser, pero el caso es que José Luis dijo, ok, pues les hago los arreglos, ¿no? Entonces fuimos con el Tuti, grabamos un demo, y pues ya lo empezamos a mover. Tuvimos muy buena respuesta, que además tenías que ir con tu casetito a tocar puertas a las disqueras, no te pelaban, así como que, ay, pues te damos cita en 3 meses. A mí me tocó ver cómo agarraban tu casete y lo aventaban en una caja, o sea, no era fácil, ¿no? Y era Entonces, cierto, ¿no? Ese como mito urbano de yo lo llegué nuestra a ver, época. yo Sí. lo llegué a ver, ya que estábamos firmados, cómo llegaban demos y tenían una caja así como de, o sea, decías, escúchalo, capaz que es una joya, ¿no? No les Pero importa. así era. Empiezan a llamarlos de, oye, está padre, ¿qué onda? ¿Y si tienen metales? ¿Si es así la banda? Claro, sí, así es la banda, ¿no? Entonces, Richie Tlemilco y yo, bueno, pues hay que hacer una sección de metales, hay que invitar metales a tocar, ¿no? Entonces, Aldo conocía a Giancarlo Ujú. y pues le hablan, ¿no? Giancarlo llega, dice, ah, sí me late, él tocaba el tenor. Dijimos, bueno, estamos un alto y una trompeta, ¿no? Richie había conocido a Nina Venalainen, finlandesa, que estaba de paso por México y además ella era concertista de piano. El saxo era así como, ay, me gusta un poquito el saxo y lo toco, ¿no? Pero Richie le dijo, no importa, vente a la banda. Ok, Y a Nina se le hizo, pues, muy simpático y sofisticado una banda de rock en México, ¿no? claro. Entonces, Sí, dijo, nos este es el faltaba pedo. la trompeta y Giancarlo dice, pues hay un cuate ahí del Teúl que está en la escuela de música, lo voy a invitar. Mm. Pues ya, llega Gil con sus 2 metros de altura, se sienta todo serio, escucha el ensayo y al final decimos, ¿qué onda? No, sí le entró. Ok. Toda la emoción del Sí, mundo. o sea, Gil en ese entonces no era un clavado del jazz. Yo me acuerdo mucho que yo le preguntaba, me decía, no he escuchado eso. Entonces le empezaba yo a pasar material y bueno, con el tiempo se clavó en el jazz, hasta se fue a estudiar, ¿no? A Berkeley. Y así empezó, ¿no? La banda. Y ustedes como la dosis, ¿por qué el asunto del funk? ¿De dónde venía ese amor? Digo, de Pues Richie no me sorprende porque los mejores bajistas del mundo claro. vienen del funk, ¿no? Pues yo Pero creo que cuando Richie y yo platicábamos mucho, ¿no? ¿De qué banda te gusta? No, pues me gusta Stevie Wonder, me gusta Erwin and Fire. Aldo también tenía como esa influencia. Y pues nada, nos íbamos como pasando material y siempre nos gustó el funk, ¿no? como A, fue mí la coincidencia. a mí siempre me gustó, ¿no? O sea, a mí las líneas de bajo del funk me parecen fantásticas. Sí, Todas esas secciones rítmicas son alucinantes. Y en el jazz hay mucho también de jazz funk, ¿no? claro. Empezaba a escuchar a Herbie Hancock, toda esta música de Miles de los 70s. Entonces creo que ahí como coincidimos mucho, ¿no? Nos sentimos muy identificados los cuatro. Aldo venía de unas cosas como más pesadas, ¿no? De bandas de rock más duras. Telemilco, de repente una escuela más inglesa y Rich y yo más funky. Entonces fue padre la combinación Ujú. y pues así empezó, ¿no? Por ahí fue el primer disco y bueno, pues creo que es una banda también que fue un poco
como que siento que para que una banda tenga éxito, no solamente basta el que sea un buen proyecto. Ajá. Como que tienen que coincidir muchas cosas, ¿no? Que tengas un buen manager, que sea el momento adecuado en donde la escena necesita ese tipo de música. Y nosotros no estábamos haciendo nada nuevo, definitivamente, pero no había bandas de ese tipo en ese entonces. Claro. Con una mujer al frente, con metales, con esa onda funky que mezclaba también el pop y el rock. Y tuvimos una disquera que, si bien era una disquera muy fuerte, estaba enfocada en el pop y en lo que llaman Sony. adulto contemporáneo. Claro, Shakira, Fresas con Crema, la Bonda Vaselina, ese era su rollo, Sí. y lo hacían muy bien. Entonces llega la banda, llega la Dosis, que además nos firma Robbie Lear. Robbie Lear, que tenía mucha visión, pues nos firma, nosotros encantados, pero antes de que saliera el disco nos dice, hey chicos, ¿qué tal? Que yo me voy a otro lado. Y no, ¿cómo que te vas? Y se va a fundar Manicomio. Y firma Control Machete y es un exitazo, ¿no? Y nosotros nos quedamos congelados porque no había una IR. Ajá. Entonces, pues el disco ahí estaba y tardó como quizá 8 meses en salir. Que el disco lo hizo Fernando Toussaint, un gran baterista de jazz, que a él lo conecté yo porque cuando estábamos buscando productor, pues a mí se me ocurrió hablarle a Eugenio, que él pues lo conocía por el jazz. Eugenio muy amable me dijo, oye Sara, mira, yo no puedo, además yo estoy clavado más en estas cosas, pero mi hermano tiene mucha experiencia en ese tipo de bandas, háblale. Entonces le hablamos a Fernando, le encantó, hicimos el disco. Hizo muchas cosas en el rock, ¿verdad? Pues sí, tocaba con, pues, como sesionista bueno, con Eugenia León, con los Jaguares, con no sé si con La Barranca. Bueno, sí, era un tremendo instrumentista y gran promotor del jazz, ¿no? Hizo este gran festival de la Riviera Maya, muchos años. Claro, pero en el rock también hizo como muchas cosas, ¿no? Hay varios discos donde está su nombre. Pues es que era un gran baterista que seguramente todo el mundo lo le da llamaban ajonjolí, mucho, ¿no? Claro. Hay una canción que él grabó en el disco, Super 8, que es la única que dijo, yo la quiero grabar. Él tocó la Él batería. tocó la batería ahí, que es un tema así medio Sí, soul. súper buena rola. Así que Aldo no quería, no, yo la quiero tocar también. Y Fernando le dijo, lo siento, la voy a tocar yo. Pues tuvo que hacer ahí un esfuerzo de madurez, mi querido Aldo, ¿no? No, pero bueno, contento, ¿no? De que tocara Fernando esa canción. Y bueno, el caso es que al final contratan a Miguel Campos, que fue el nuevo AR, y pues ya sacamos el disco, le empieza a ir muy bien, pero luego llega un punto que nos dicen, pues ya, otro disco, ¿no? Y nosotros contactamos a Emilio Castillo, de Tower of Power. Emilio Castillo me escribe y me dice, oye, sí me late, sí les hago el disco, pero estoy de gira, puedo en 8 meses. Y nosotros, bueno, Rich y yo, lo sabes, brincábamos al techo de la felicidad de ¿no? Como que nos va a producir él, ¿no? En Sony nos dicen, pues no, porque queremos que saquen ya algo mañana, ¿no? Nosotros, no, pero es que Emilio Castillo. La verdad es que el AR de Sony en ese entonces, o sea, no tenía ni idea de nada, es la verdad, o sea, como que le enseñábamos los demos y decía, está padre pandero, ¿no? O sea, como que, o sea, sí tenían, pues era otra visión, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento era como vendamos, que sea comercial y la dosis, ay, ¿cómo la vendemos, no? No nos dan chance de hacer esto con Emilio. O sea, nos dicen, bueno, sí, pero saquen algo mientras. Ok, ¿qué podemos hacer? Pues un EP, rápido, ¿no? Entonces, nosotros sugerimos hacer un disco de canciones de autores jaliscienses. Uh-huh. Toncho Pilatos, La Rebo. Al principio dijeron que sí, después dijeron no, porque no es tan conocido fuera de Guadalajara. Entonces, negociación ahí entre la banda y la disquera y terminamos haciendo el EP de Radio Acapulco. Ajá. Con canciones que, si bien no eran canciones que nosotros, o sea, eran canciones que estaban en el inconsciente colectivo, pues, y que te acuerdas de ellas porque las escuchabas en la radio de niño, ¿no? No era necesariamente una influencia o que tuvieras muchísimas ganas de versionarla. No pero fue muy interesante el ejercicio. Claro. Pedro Navajas para mí fue como la mejor versión que hicimos en ese disco, que además es un gran tema. Sí. Y quedó como una onda medio hip hopera. Te acordarás de mí, quedó como una onda soul, R&B. Y bueno, fue padre hacer ese disco y ahí empieza a haber una transición porque empezamos a meter más teclados que no había en el primer disco. Empezamos a meter secuencias como loops. No era electrónico, pero sí tenía un dejo ahí como de, pues sí, echamos mano de otras cosas, ¿no? Sacamos este EP, seguimos insistiendo en, ok, el próximo disco, pero bueno, pasan cosas en la banda. Aldo dijo, yo ya no quiero tocar, quiero hacer otras cosas. Entra Marza,
otro baterista. Y bueno, se da también esta ruptura con los metales, cosas que suceden en todas las bandas, de pues queremos ir hacia otro lado, Richie Tlemilco y yo, y entonces empezamos a hacer Hidro. Porque ya empezaron totalmente a experimentar mucho más, o sea, estaban buscando también algo... Queríamos como jugar con otras cosas. Yo creo que Hidro es un disco, a mí me gusta mucho y me parece que es un disco bastante atemporal. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y que yo lo escucho ahora y me sigue gustando, ¿no? Porque hay discos que dices, híjole, no sé, estoy segura si me gusta lo que hice en ese entonces, ¿no? Pero bueno, finalmente son retratos de ese momento. Mi canción favorita de entonces me parece que es Aún y hace poco la escuché y justo lo que dices, pareciera que es de hoy. Exacto. O sea, no suena, no envejeció. O si envejeció, envejeció bien. Y exacto, y es un disco que de repente lo escuchó la gente de Sony y fue así como, ups, ¿qué hacemos con esto? ¿Para dónde o sea, EXA, porque ese era su circuito, ¿no? Claro. No, pues vamos es más, nos invitaron como 2 veces a Rock al Parque. No quiso la disquera. ¿En Colombia? Uh-huh. No quiso, no se aventó. No les parecía importante. Okay. Para ellos era más importante ir a un festival de radio de EXA o de alguna de esas estaciones poperas. Chale, muy probablemente hubiera entendido mucho más la gente. ¿Quién sabe qué hubiera pasado, no? El hubiera no existe, pero claro, creo que en gran medida lo que pasó con la dosis es que no hubo una dirección acertada, ¿no? Porque creo que teníamos los elementos para hacer una banda que pudiera continuar, ¿no? Sí. Sonaba bien en vivo, con buenas canciones. Es chistoso porque hoy en día mucha gente me dice, no, es que la dosis, que bandota. Y dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban entonces? Sí. Entonces, bueno, con Hidro, sacamos Hombre Bala, sacamos Paraíso. Fue un disco que finalmente hicimos ya con presupuesto. Nos fuimos a Los Ángeles 3 meses. El productor ejecutivo fue Casey Porter, que en realidad nunca se paró en el estudio más que una vez. Pero lo hicieron Sebastián Arocha y J.B. Eccles, 2 musicazazos. J.B. es un canadiense y Sebastián es mexicano. Fue muy padre trabajar con ellos porque también fue otro método, ¿no? Por ejemplo, Marza nunca grabó las baterías completas. Se metió a grabar loops. ¡Wow! Y después fue la chamba, ¿no? De edición, pero son sus baterías reales, pero él hizo los loops, ¿no? Claro. Y sí, fue un disco que se grabó en unos estudios increíbles donde habían grabado discos de Michael Jackson, de Pink Floyd. Fue una experiencia muy, muy padre. En muy poco tiempo vivieron como muchas cosas, ¿no? El primer disco, luego el EP y luego Hidro, o sea, se fueron a muchos lados. Pareciera como que es una trayectoria muchísimo más amplia. Sí, fueron pocos años en realidad. Y bueno, sale Hidro y pasa esto, ¿no? Que creo yo que la disquera no supo bien qué hacer con el disco. O no sé si hicieron un disco adelantado a su época, o no sé qué pasó. Pero el caso es que... Yo pienso que sí. Que en un momento la disquera nos dijo, bueno, muchas gracias por participar, ahí les va su carta de retiro. Y fue en ese punto en el que dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos material para más discos, pero irnos por la independiente, no va ahorita, ¿no? Entonces, pues ya decidimos que cada quien tomara su rumbo, pero seguimos en contacto. Cada que nos invitaban a tocar, que a Rock por la Vida, que al Vive Latino, que al 212, ahí estábamos, ¿no? Hacían una especie de mini reunión. Cuéntame, Sara, ¿cómo era en la carrera fuerte de la dosis o el momento de estos 3 discos? Fue en los 90, completamente, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo era la escena o la demás escena? ¿Cómo era tocar entonces? Y que te subieras. Y si bien para nada eres la primera mujer que se sube a un escenario, no, porque claro no. De acá de Guadalajara hay mucha gente, pues sí. está Ken y sí, Camille, Cecilia, mucha gente, ¿no? Rita, por supuesto, Eli, claro. Exacto, pero en esa época en particular, sí, como dices, no había tampoco muchísimo para todos lados, o sea, no era como que voltearas y hubiera muchas bandas con una mujer al frente. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue retador? ¿Era difícil? La gente era no sé, manchada, culera, de repente gritaban mucho los... Yo creo que el público ha aprendido a comportarse con el paso de los años, pero sí me tocaron situaciones molestas. Nunca una agresión fuerte y tampoco puedo decir que la pasé mal por el hecho de ser mujer, pero sí hubo momentos en los que, pues sí, no faltaba el clásico de que enséñanos las cheches, o pelos, o... Sí, ¿no? O alguien que pues sí, que se portaba grosero, porque si salías con una faldita, entonces te empezaban a gritar Claro. cosas, ¿no? Pero
Pero no, siempre me sentí también muy cobijada por la misma banda, ¿no? Ujú. Porque éramos un montón, pues. Y además Sabanina al principio, entonces éramos 2 chavas. Claro. Pero sí me acuerdo así como, no sé, fuimos muchísimo al Bulldog en México. Y Nini y yo así como sentaditas esperando a tocar porque se tocaba bien tarde. Y Sí. todos los demás ven en En el el desmadre. ya a las 3 de la mañana y Nini y yo así como... Aparte tú particularmente nunca has sido como que fiestera ni nada así, No, ¿no? fíjate que no, o sea, nunca, yo ni bebo, ni, o sea, Nada. soy malísima para las ¿En desveladas. serio? Entonces yo sufría en el Bulldog porque era a la 1 tocan. Yo, ¿cómo que a la 1? Yo ya me quiero ir a mi cama, ¿no? Y y siempre me costó trabajo eso. Y es muy chistoso porque la gente, pues es el cliché, ¿no? Ahí de, ay, una entrevista una vez que alguien me hizo en mi casa, llegó y me dijo, ay, estoy sorprendido. Y yo, pues, ¿por qué? Pues, tu casa está limpia y está bonita. Y yo, pues, ¿qué esperabas? Paredes, Sí, sí. con manchas de no sé qué, y yo con Ah, una jeringa. las que- botellas tiradas, Sí, todo. pero sí, bueno, volviendo a eso, pues ha habido muchas mujeres antes que yo estuviera, ¿no? Que para mí han sido... Y después, obviamente, han seguido. ¿Lo No, has visto? ahora hay un montón, Ahora claro. muchísimas más, pero ¿lo has visto distinto? ¿Crees que la Sí, sociedad está más sí, yo creo lista? que quizá no es el 50-50, pero cada vez hay más proyectos de Sí. mujeres. Y además lo que ha sucedido es que antes era como, ok, la vocalista, ¿no? Pero ahora hay un montón de instrumentistas, hay bandas nada más de mujeres, en muchos géneros. Y eso Ujú. se me hace padrísimo, ¿no? Sí, sí, está increíble. Es raro también, o como eso, como que la sociedad esté lista para eso. No sé, por ejemplo, tú que dices de que querías para Nueva York, una cosa, hablando de sociedad, o de la sociedad de Guadalajara. Querías o quieres todavía como traer esa cosa de Nueva York a Guadalajara. ¿Está lista la sociedad acá? Acá en Guadalajara pasa algo raro, que siempre decimos que es el público muy exigente. Seguramente tienes tu opinión al respecto, que no sé cuál es. Si es exigente, es ignorante o no sabe valorar cosas. Pues yo creo que hay de todo, pero siento que si es un público que si algo le gusta, son súper fieles. Sí. O sea, lo he visto con bandas que tienen picando piedra muchos años, como San Pascualito Rey, que tiene un público impresionante aquí. O sea, el último concierto que tuvieron ahí en el C3, que me invitaron a cantar una canción, y dices, wow, o sea, es una banda oscura, no es una banda fácil en el sentido de que no son letras Ajá, digerible, ¿verdad? digeribles, pegajosas, ¿no? Con estribillos súper fáciles de aprender. Son letras bien complejas y la banda tiene esa oscuridad que es muy padre también. Ujú. O La Barranca, ¿no? La Barranca, Todas justo. las canciones, la gente cantándolas a grito, pelado, o sea, siento que es un público que sí se entrega y que creo que ahora ha sabido más valorar también el trabajo de los músicos, porque pues siempre te enfrentas a, ay, cuesta 100 pesos, qué caro, pero Ujú. van y pagan quién sabe cuántos miles de pesos por ver una cosa horrible, ¿no? O se van Al cine. al Y en el cine cine sí y en gastan. Cinépolis se gastan 600 pesos en palomitas chuchulucos, ¿no? Ujú. Entonces creo que eso ha sido una chamba también de los mismos músicos, ¿no? De no ceder a, ay, toca por la cerveza y por pues ahí te doy algo, ¿no? Ujú. La chamba, o sea, el trabajo del músico cuesta, ¿no? Y creo que eso ha ido cambiando. El que no lo vean como, ay, pues es músico, pues lo hace de hobby. No, también paga renta y tiene hijos y tiene que pagar cuentas, ¿no? Y no se pagan con cervezas. Claro, y la dignificación también tiene que venir desde, más bien, Desde uno tendría también. que venir desde ahí, ¿no? Claro, si tú vas y dices, bueno, pues dame una chela y ahí, pues, como sea, ¿no? Ajá. Digo, a lo mejor lo haces al principio porque quieres que te escuchen, ¿no? Y hay muchas veces que tocas sin tener una remuneración económica porque son proyectos que valen la pena o porque son con causa, ¿no? Ujú. Eso obviamente lo haces. Pero yo creo que siempre hay que darle valor al trabajo del músico, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ahora que te toca hacer, bueno, ahora, los últimos muchos años que has hecho como de promotora, Ajá. ¿cómo te has topado también con eso? Por ejemplo, me decías con Tónica, el conseguir el recurso, todas estas cosas, pues te has topado con gente que seguramente no lo ve igual que tú y que te ha sido por lo menos retador el conseguir o el dignificar, pues a gente que traes de otro lado, a las mismas bandas de acá de Guadalajara o de México. ¿Cómo ha sido para ti eso? Pues ha sido todo un proceso muy interesante, ¿no? De aprender cómo, ¿no? Cómo bajo recursos, cómo convences a la gente, ¿no? Porque además, en el caso del jazz,
pues hay toda esa idea preconcebida de que no, el jazz es solo para intelectuales, ¿no? Es bien aburrido, es muy raro de entender, ¿no? Ujú. Y con esto la idea era demostrarle a la gente que, bueno, que el jazz tiene un montón de vertientes y que puede ser tan popular como un montón de otros géneros, ¿no? Y era, o sea, para mí lo más padre de todo esto era cuando organizabas un concierto, la gente obviamente no ve lo que pasa detrás, ¿no? Que si el músico perdió el avión, que si se enfermó y no va a llegar, que nos llegó a pasar, que si a la mera hora el recurso no salió y le tienes que pagar al músico y a ver de dónde sacas la lana, que si se inundó el teatro, que también nos pasó, que si ¿En se serio? cayó no sé qué ¿En foro. dónde? No, bueno, yo en un aniversario de Solo Jazz que venía Fred Wesley, esta leyenda del funk que tocaba con James Brown, un concierto eran los 20 años de Solo Jazz, con Cindy Blackman en la batería, con Jay Rodríguez en el saxo, armaron una banda increíble, cayó un chubasco así de horror. Yo dije, no va a venir nadie. Se metió el agua al Teatro Diana, o sea, horrible, pero llegó la gente. Y veías a Wow. la gente bailando con el agua, o sea, mojados de que, o sea, todo se inundó afuera. Una vez en la Expo Guadalajara teníamos tónica y fue esa gran tormenta que se cayeron como 60 árboles Ujú. y tuvimos que cancelar el segundo día de conciertos. Pues cosas que son impredecibles, ¿no? Sí. Y que eso muchas veces la gente no lo ve, ¿no? O sea, la gente va y se sienta en su lugar y ve a la banda, pero no se imagina qué hay detrás, ¿no? Totalmente. Y seguramente tú misma no te lo imaginabas, porque estabas hablando de cuando estabas en el Pier 4 y esto, y veías como la escena o el teatro como algo cercano a tu vida o algo que pudiera ser tu destino. Pero no así el jazz y seguramente no así la promoción de conciertos y de música. Y te fuiste como aprendiendo y encontrando y afrontando retos que a lo mejor nunca, no necesariamente los habías visto como algún día haré esto. Para nada, ¿no? No, claro que no. Una cosa me fue llevando a la otra. Y además todo cambia, ¿eh? O sea, no hay fórmulas. Claro. No es que ya aprendí y yo voy a hacer que este concierto se venda todo. No, no sabes. Hay muchos factores. El clima, que si ese mismo día está el partido más importante de la liga, no sé qué, que si hubo una tormenta, que si mil cosas, ¿no? Siempre es un riesgo. Yo, los promotores que le apuestan así a cosas gigantes, que tengo amigos productores que han hecho cosas muy importantes y que en algunos les ha ido muy mal, de millones de pesos, Sí, claro. y que dicen, bueno, no importa, en el siguiente nos recuperamos. Y meten su lana, ¿no? Sí, sí es un riesgo. O sea, ¿eres más cautelosa en ese sentido tú? Pues bueno, para empezar yo no tengo el capital para yo decir, aquí va mi lana, ¿no? Lo he hecho un par de veces y por suerte me salió, ¿no? Cuando fueron los 15 años de Solo Jazz, yo dije, yo consigo todo. Tuve mucha suerte de conseguir patrocinios prácticamente de todo y el concierto fue un éxito y nos fue muy bien, al músico, a mí, a todos. Pero también nos pasó que pues no salió, ¿no? Ajá. Que seas, híjole, pues salió apenas para pagarle al músico y pues gracias, les debemos o nadie ganó lana, ¿no? Claro. Pero pues siempre queda también como la satisfacción de que ves a la gente salir del concierto encantada. De qué pasó aquí, Claro, ¿no? por supuesto. Esa satisfacción que te da, ¿se parece en algo a la satisfacción de terminar un disco o me voy más en chiquito, una canción? Yo creo que esa satisfacción viene cuando ya alguien la escucha Ok. y cuando alguien sabes que le sucedió algo al escucharla, ¿no? A mí, por ejemplo, con Para Continuar me pasa muchísimo. Que mucha gente me escribe o con esta vez, no sé qué tiene esta vez, que me siguen escribiendo a pesar de que es una canción de muchos años atrás, y que esta canción, que cuando yo, es más, hay un ejemplo muy chistoso, perdón, traigo una tos rara, estaba en un programa de tele en México y tenía 5 minutos para salir y me mandaron al maquillaje, la maquillista súper sangrona, ni me pelaba, y yo, bueno, pues no, de repente así como que volteó y me dijo, pues tú quién eres, ¿no? No, pues soy fulana. Y se quedó callada. Dice, ¿la de esta vez? Y yo, sí. Enseguida, te maquillo en este momento que mi canción y que mi novio y yo, bueno, ya cambió totalmente, ¿no? Tu canción Dices, era más famosa que tú. sí, claro, o sea, ella ni me pelaba y cuando supo así, bueno, ya fue toda un dulce conmigo. Qué chido. Y para continuar me ha pasado que hay gente que me dice, oye, yo estaba pasando por una depresión y la escuché y me diste ánimos. Yo creo que ese es el fin de la música, a final de cuentas, ¿no? Sí, sin duda. O sea, yo cuando escucho música, o sea, cuando escucho algo que no sabes por qué, pero te dan unas ganas de hasta de llorar, Sí, te digo, mueve. wow, a mí, ¿no? Que puede ser que a otra persona no le mueva, pero para mí eso es lo más valioso, ¿no? El que, sí, que la canción se convierta
en la canción de alguien más, ya no es tuya, Exactamente. ¿no? Y de alguna manera eso fue lo que te llevó a ser escritora de canciones, cantautora. ¿Cómo te defines tú a ti misma? Sí, bueno, con la dosis yo escribía todas las letras, pero pues también era una cuestión de consenso, ¿no? Ujú. De que a ver, les late esto, o por dónde me voy, o qué, o alguien sugería alguna idea, ¿no? Y cuando empecé lo mío, pues sí fue como un reto, porque de pronto era como como dice Gis, el trauma de la hoja en blanco, ¿no? Claro, La totalmente. computadora, ok, el programa abierto, mi guitarra, unos loops y ¿qué voy a hacer? ¿No? Y pues empecé. Y la primera canción fue Para Continuar. Y esa canción me hablan justamente en ese momento de Opción Sónica, que fue un sello muy importante, Ujú. independiente. Me habla Edmundo Navas y me dice, oye, vamos a hacer el tercer volumen de Mexican Divas y me gustaría invitarte, pero con una canción que no sea de la dosis. ¿Tienes una? Y yo casualmente tengo una. Y entonces, en ese momento yo como que veía mucho a todos los de Nopal Beat. Y con César y con Odín de Susi 4 me dicen, pues nosotros si quieres la producimos, vamos a grabarla. Ok, la grabamos, se las mando, les encanta, la sacan de sencillo, empieza a salir en compilados, me empiezan a llamar de, oye, está bien padre, ¿no quieres tocar acá o allá? Y yo, pues sí, nomás déjame armo Armar repertorio. una banda, ¿no? Porque lo más fácil hubiera sido, ok, sí, armo 6 canciones de la dosis y ya Claro. está, ¿no? Pues yo no quería hacer No eso. querías, te forzaste a... No me forcé, pero no tenía ganas, ¿no? O sea, fue como, pues no, esto es... Bueno, un forzarte, pero en chido, ¿no? En creativamente de que tengo que tener material. Claro, y era como, ¿yo qué quiero decir? ¿Y cómo lo quiero decir, no? Exacto. Y entonces empiezo a hacer más canciones, me armo una banda y empiezo a tocar así poco a poco con 6, 7 canciones. Y llega un momento en que digo, pues ya tengo canciones suficientes para un disco, ¿no? Y entonces ahí empieza otro proceso de, pues, ¿cómo lo hago, no? Ujú. Y en primer momento dije, ay, pues bien fácil, pues yo ya estuve en disqueras, voy, toco a la puerta y seguro me van a contratar para hacer el disco, me van a dar lana, ¿no? Pues no. No, para nada. No, me decían, ay, sí, qué padre, pero luego te llamamos. O, ah, está bien padre, pero no es para este país. Yo, pues, ¿cómo? Entonces, pues empecé, o sea, fue un proceso, me llevó tiempo, ¿no? Hasta que finalmente Javier Sánchez, de Mr. Cide, un ser humano sumamente generoso, lo escuchó y me dijo, oye, qué padre está, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero hacer este disco. Yo ya había hecho unos demos en Nueva York con Doggy Bound, que es el productor del lado este. Y los hicimos porque me dijo él, ah, pues mira, hacemos estos demos y si consigues el presupuesto, yo estoy puesto para hacerlo, ¿no? Ah, pues bueno. Le enseño los demos a este Javier. Me dice, oye, pues yo te ayudo, ¿qué quieres? No, pues esto. Me firma un cheque. Ok. Y me lanzo a hacer el disco con este cuate que conocí a través del programa, Doggy Ujú. Bound, que además es un baterista, tocó con Lounge Lizards, con Iggy Pop, con Cassandra Wilson. Wow. No, o sea, unas credenciales y me dice, oye, pues vente a hacer el disco acá y le vamos a decir a Mark Ribot, que yo ya lo conocía porque lo había entrevistado y que es mi guitarrista favorito, un animal en la guitarra. Le decimos si quieres a Melvin Gibbs, un bajista brutal también. Y había grabado Jonathan Maron de Groove Collective. Yo le digo Steven Bernstein de Sex Mobs. O sea, toda esa banda que yo tuve la fortuna de conocer a través del programa y que los traje a México, Terminaron tocando. de repente me dijeron, Sara, claro, o sea, sin cobrar. Vamos a hacerlo porque pues, tú nos ayudas, nosotros te ayudamos. Wow. Entonces para mí fue así como un gran regalo. Hacemos este disco y luego fue otro proceso de cómo lo saco, ¿no? Ajá. Y también me topé con pared en las disqueras grandes de, pues sí, qué padre, pero... Pues, sí me acuerdo perfecto que una vez me dijeron eso, de, ay, qué bonito está, pero pues como que no es para este país. No es la tendencia, me dijeron. Yo, No es la híjole, pues tendencia. ¿cuál es la tendencia, no? Y al final lo sacó Antídoto, que era el sellito de Rafa González, Ajá. gran amigo, que también grabó en este último disco mío. Y el sello National Records, un sello de Los Ángeles, me habla Tomás Cook y me dice, oye, me encanta este disco, ¿qué onda? Yo lo quiero licenciar. Ah, pues órale. Entonces lo licencia y eso abrió otras puertas, ¿no? De poder tocar en Estados Unidos, de que varias canciones estuvieran en soundtracks de películas. Y pues así fue ese primer álbum mío, ¿no? Los dos siguientes los hizo Jerry Rosado, Ujú. que es un gran productor De también intolerancia. de Intolerancia. Y curiosamente volví a trabajar con músicos provenientes del jazz, no sé por qué. Pues es que como que pareciera que se convirtió en tu hábitat natural. Pero yo no hago jazz, ¿no? Y Yo lo sé, muchas es- veces hay gente que me dice, sí, Sara, la que hace jazz. No, señores, yo no hago jazz. Respeto absolutamente a los músicos de jazz. Es complejísimo tocar jazz, me encanta.
he incursionado haciendo estándares, pero de ahí a que yo diga, yo hago jazz, nada Ajá. que ver, ¿no? Lo mío es una fusión que probablemente tenga por ahí algunos tintes, ¿no? Porque a fuerza de escuchar tanto claro. y los músicos que participan, pues hay cosas, Algo ¿no? va a sonar, sí. Pero tu canción, vaya, Son, ¿quién te influencia a ti como cantautora? a mí me gusta mucho Amy Mann, me gusta mucho Chrissy Hines de Pretenders, Wow. Courtney Barnett, una australiana Ajá. que me encanta, Regina Spektor, Uf. pues no sé, hay un montón de chavas que las oigo y wow, ¿no? Annie Lennox, por supuesto, y claro, las jazzistas, ¿no? Me mata escuchar a Etta James, Billie Holiday, Dina Washington, Los clásicos. Billie, Ella, ¿no? Todas ellas. Pero también de hombres, ¿no? O sea, soy muy fan de Bowie. Pues crecí escuchando eso, a Freddie Mercury, a Police, a The Who, Ajá. a The Clash, a todas esas bandas, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que Sí, ahí eres va. una resulta más bien pues de todo lo que escuchaste, No, y hay ¿no? cosas que a lo mejor están ahí muy abajo de la En el inconsciente superficie, ¿no? tal El cual, sí. inconsciente, y de repente sale, y cuando lo escuchas dices, ah, mira, pues ahí se vio como Ah, que. se O parece, ¿no? alguien te dice, ¿no? Ah, me parece que suena tal, y tú dices, ah, puede ser, ¿no? Claro. Si llegaste hasta este punto, seguramente has encontrado este video entretenido, por lo menos interesante. Así que te invito encarecidamente a que piques el botón de suscribirte. Es increíble la cantidad de gente que ve este podcast y no está suscrito. Me apoyas tremendamente suscribiéndote. Es gratis y siempre lo va a hacer. Así que muchas gracias y si encuentras artefacto interesante, por favor, suscríbete. Y pues bueno, ya hicimos esos discos con Jerry, y recientemente hice 4, que es el cuarto disco, en el que trabajé con Sergio Madrigal, Ujú. que también es un gran músico y un cuate con el que he trabajado mucho tiempo, gran productor y multiinstrumentista, que ha estado conmigo en vivo muchos años. Y se nos ocurre hacer ese disco de versiones de canciones que ya había grabado, pero con un approach más acústico, Ok. con otros arreglos. Entonces invito al señor González, son puras percusiones, no hay batería. Invito a Eric Deutsch, que es un tecladista de Nueva York, que también grabó en varios discos míos, que es un cuate que conocí así en el camino también, ahora vive en México, es el tecladista de los Black Rose ahora, Ah, claro. y es tremendo, ¿no? Y de hecho tiene un programa en Solo Jazz desde hace 9 años, porque un día me dijo, ay, qué padre hacer radio, me gustaría. Dije, pues, proponme algo. Me escribió, voy a hacer The Sounds of Brooklyn and Beyond. Ok. Primero me mandó un segmento de 15 minutos. Luego me dijo, oye, ¿puedo hacerlo más largo? Ok, media hora, ¿no? Y al rato ya tiene 1 hora y tiene 9 años haciendo el programa. 1 hora. Tiene 1 hora a la semana, todos los jueves, desde hace 9 años, en Solo Wow. Jazz. Y es increíble su programa. Y por amor a, como dicen por acá, por amor al No, hambre. le fascina. Sí, y viene, toca en 1000 cosas, ¿no? Es increíble. Invité a Eric, está Samo de Trocker en el contrabajo, está Vilches en el contrabajo, está Ango Bernor en el violín, Tweety González graba en una de las canciones, que ya había grabado en La Cocina también una canción. ¿Quién más? Está Jay Rodríguez también grabó en una canción, Sergio. Pues siempre gente muy querida y talentosa que admiro mucho, ¿no? Y que tengo la fortuna de que jalan para estar en los proyectos. Increíble. Y aparte que pareciera como contabas con lo de tu mamá, que toca el piano y esto, o que toca el rollo. Tu hijo también es músico, Matías es ¿cierto? pianista, Es sí. pianista. O sea, pareciera que sí se trae. Sí hay una vena ahí, o se aprende, o qué. Pues yo creo que, bueno, en el caso de Matías sí creo que es algo que ya traía. Como Que metafísico, empezó ¿no? a los 8 años y con una facilidad tremenda, un gran oído, pero bueno, también he escuchado música toda la vida, yo me lo daba chiquito a los conciertos, me Claro. acuerdo perfecto de él así como en las bambalinas, conciertos de la 12, así de, ya me quiero ir a mi casa a dormir, ¿no? Chiquitito. Cuando empezamos Tónica era un bebé de meses, ¿no? Yo lo llevaba ahí en la carriolita a los seminarios y todo, pues sí, siempre tuvo. Digo, su papá es ingeniero de sonido y toca varios instrumentos, entonces Pues la música estuvo ahí cerca, pues ahí no estuvo. es raro, ¿no? No, mi hermana más pequeña también, Elisa, canta, ¿no? Estuvo haciendo cosas con Show Bucara y con Sí, Susi sí. 4 Pues también. es conocida también Sí, por su una gran trabajo. voz, ¿no? Te decía esto de tu hijo porque, o sea, tuviste la gran bendición de que se fuera por este camino, ¿no? Mis hijos... Bueno, no sé si será bendición. ¿No? No, claro que sí. No, te voy a decir por qué. Porque yo tengo un hijo de 14 años que no Ajá. le interesa, tiene instrumentos, ha estado... Y no Claro. le interesa el fútbol. Bueno, Matías es un gran fan del fútbol también. También. Y de hecho, cuando estaba muy chiquito, a los 6 por ahí, nosotros teníamos un cuarto de ensayo con un bajo, batería, piano, todo, ¿no? Y fue así como, ¿quieres tocar algo? No, no me interesa.
A los 8 de repente dijo, quizá el bajo. Pero dijo, bueno, quiero estudiar piano. Ok, y empezó con las clases de piano. Y yo creo que pasó como un año en el que lo veías que hacía los ejercicios, pero nada fuera de lo común. Ujú. Y creo que fue cuando escuchó a Queen que hizo un clic. De repente dijo, quiero tocar Bohemian Rhapsody con la manita cruzada. Claro. Se clavó y empezó a tocar y de repente fue, pues sí, empezó a avanzar mucho. Y ahorita está muy padre, está tocando desde hace 6 meses en un restaurante. Es un gran ejercicio porque tiene que estar sacando repertorio. Claro. Toca de todo, de estándares de jazz hasta temas viejitos de The Turtles, de Bowie, Queen, ¿no? Un montón Órale. y va, se gana su lana. Es como su taller ahí constante. Es su taller, a la par sigue con clases. Y y me encanta, ¿no? Me encanta. Yo creo que lo más importante es que hagas lo que te apasiona. Y a él le apasiona tocar piano, ¿no? Sin duda, quería engarzarlo eso de tu hijo, pero no me va a salir porque lo quería engarzar con la música nueva, la música actual. ¿Cómo lo ves? No sé, Matías, si está enganchado en algo de la música nueva o más bien Sí, revisita. sí, pero es chistoso que de repente saca una canción y digo, ¿por qué estás tocando eso que es del 68? Pues me gustó. Ajá, Y lo saca, ¿no? O por ejemplo, Queen, ¿no? Queen no es sí, una banda de su tiempo, para nada. pero le fascina. Este, pero sí, de repente, por ejemplo, me dice, me gusta Mac Miller, ¿no? Cosas más nuevas. Y obviamente, pues de repente en los compañeros de la escuela oyen otras cosas que... Claro. Y Pero, por ejemplo, le encanta a Cerati, ¿no? sí, bueno, Que tampoco no. Cerati es muy chistoso porque la única vez que Matías pudo haber escuchado Cerati en vivo fue en La Panza. Sí, seguro. Estábamos en un concierto y pateaba durísimo cuando estaba tocando Cerati, ¿no? Wow. Porque fue cuando vino Tweety en esa gira, que yo con Tweety hice unos demos. Me acuerdo que vino, se quedó en casa. Yo a Tweety lo conocía de tiempo atrás, gran músico también. Hicimos unos demos que nunca pasó nada con esos demos, como que ahí se quedó el proyecto. Ujú. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me encanta que quiera ser músico. Es una carrera difícil. Por eso le digo, oye, ten un plan B para que me mantengas cuando yo sea vieja. Esa- Pero bueno, pues me gusta mucho verlo realizado haciendo lo que le gusta, ¿no? Y bueno, pues sí, no es fácil, pero pues es el proceso de cada quien. Sí, qué importante saber que es el proceso de cada quien. No es que es como que está viviendo tu vida, sino puede ser otro Sí, camino que distinto. eso puede ser un gran error de muchos papás, ¿no? De quiero que sea lo que yo no pude ser, ¿no? Exacto. Y en mi caso, mi papá siempre nos dijo, hagan lo que les haga sentir bien, lo que les apasione, ¿no? Tengo un hermano que es biólogo con doctorado en no sé qué, clavado, y desde que era chiquito traía el estuche Mi Alegría para cazar mariposas y sapos y todo eso. Está muy definido, entonces. Muy definido. Y es, o sea, lo veo feliz, realizado haciendo lo que hace, ¿no? Claro. Dices, wow, qué padre. Sí, es raro, no es tan común que la gente sea feliz haciendo lo que hace. No, bueno, yo creo que uno debe agradecer si tienes una chamba en la que haces lo que te gusta, ¿no? Sí, totalmente. Porque, claro, hay mucha gente que pues tiene que trabajar en algo que odia quizá, La gran mayoría de la la gente. gran mayoría. Entonces, yo creo que los que nos dedicamos a esto, pues creo que somos muy Sí, afortunados, es una ¿no? bendición. Digo, yo tengo la fortuna de que casi todo lo que he hecho en mi vida profesional, bueno, todo, ha estado relacionado de alguna forma con la música, ¿no? He estado en la parte de periodismo cultural también, escribiendo sobre música, que eso ha sido muy padre, porque a mí me permitió, con el pretexto de voy a escribir una nota o hacer una entrevista, pues conocer a gente Claro. que para mí esas entrevistas era, wow, me voy a sentar con alguien que admiro y me va a contar de su vida y yo estaba fascinada, ¿no? Y bueno, pues después la publicabas, pero Sí, no es chamba, para nada. no es chamba, es un privilegio, ¿no? Promover, o sea, estar detrás también de un evento o estar en el escenario, todo eso ha sido también una gran Es experiencia, ¿no? alucinante. Y la radio, ¿qué te puedo decir, no? Es un medio fascinante que me ha permitido, pues, tener esa ventana y me gusta mucho la idea de pensar que algo he aportado, ¿no? En la creación de audiencias, en el jazz, siempre he querido como darle el espacio a esas nuevas propuestas, ¿no? Pero por supuesto claro que lo has hecho, totalmente. Y tu paso seguramente dejó una huella, tu paso por la radio pública de Jalisco, que fueron estos últimos 6 años.
Un poquito menos. ¿Menos? Sí. ¿No entraste inmediatamente? Entramos en abril del 19. Ok. Que de hecho a mí, Alex, le agradezco muchísimo, ¿no? Que Alex lo conozco pues de toda la vida también, desde que empezamos con Mala Vida y con La Dosis, siempre fue alguien que nos apoyó y nos ponía los demos y todo. Cuando Alex me invita, yo me acuerdo que le dije, no, yo no quiero. No, que sí, que vente de director. Le dije, a mí invítame a hacer un programa. Total que me convenció y dije, yo estaba así como, híjole, no sé si lo puedo hacer y todo. Y la verdad es que fue una experiencia muy padre, muy grata, ¿no? Creo que hicimos una buena chamba. Mucha gente nos ha dicho que sintió que se refrescó la radio Sin duda. pública. Le quitó como lo acartonado. Es que la JB tenía ese perfil como de radio seria, Sí. ¿no? La música seria de la gente grande, porque es una estación de muchos años. Pero si tiene 80 años la AM, 60 FM, pues mucho de su público igual ya se murió. Es cierto. Sí, claro. Y la gente joven no la estaba escuchando. Entonces Ajá. creo Había que aprovecharlo. que jalamos a mucho público que no tenía ni siquiera en el radar la estación, ¿no? Pero aparte reto doble porque les tocó ahí una pandemia, Nos una tocó pequeña pandemia. ¿Sabes que nunca dejamos de transmitir? Fuimos de las pocas estaciones, ahí seguimos. Se adaptaron. Íbamos a chambear. Sí hubo momentos en que nos fuimos a casa, aprendimos a hacer radio desde casa, Wow, pero todo el tiempo, la gran mayoría, estuvimos ahí. Estuvo al aire. Estuvimos al aire. Sí fue un reto para todos, ¿no? Pero creo que a mí lo que me importaba era que fuera una radio incluyente, que tuviera gran diversidad musical, que tuviera muchos temas que pudieran ser de interés para un público muy diverso, ¿no? Uh-huh. Desde programas de sexualidad, de inclusión, de ciencia, obviamente todos los géneros musicales que pudiéramos con gente muy especializada, porque creo que también la radio tiene esa función, ¿no? O sea, no vamos a leccionar a la gente, pero sí no es como en una radio comercial que ahí les va tal rola, se llama tal y ya, ¿no? Uh-huh. Sino aquí un poquito más de contexto de, oye, ¿te gustó tal productor que hizo esto? Pues mira, este otro también. Ajá, claro. Exacto. Que es así como muchos de nosotros aprendimos, ¿no? Y pues me voy muy contenta, se terminó este periodo, sigo con el programa ahí en Jalisco Radio. Vamos a empezar sesiones en vivo ya, que eso me emociona mucho. Eso me estabas contando, está increíble porque los van a hacer en un lugar que se llama nuevo. Estéreo AM. Ajá. Que es es un bar que está en donde está Semillero Estudios de Álvaro Arce. Increíble, suena muy bien. Perdón, traigo una tos desde hace varios días. ¿Qué pasó? No tengo aire aquí, pero no, parece no, como no, el pero espíritu del aire que más se bien quedó. traigo esta tos que no es gripa, es rara, pero bueno, perdónenme. No pasa nada. Y sí, las sesiones creo que son un gran espacio, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar un disco que ver una banda de jazz en vivo. Sí, no, totalmente. Y además, pues generalmente son propuestas locales y es importante esa ventana de exposición, ¿no? Se graban las sesiones, se transmiten al aire, vamos a grabar en video también, que de hecho hay un canal, el canal de Solo Jazz, sesiones en vivo de Solo Jazz, donde pueden ver, yo creo como 80 sesiones que hemos grabado, muchas de ellas grabadas durante pandemia, uh-huh. en el estudio, otras en Chango Vudú. También pueden ver una serie que a mí me dio mucha satisfacción, que es una serie que hice que se llama Hacer música ellas en el jazz. Uh-huh. Son entrevistas que realicé a mujeres que están haciendo cosas en el jazz, que no son muy visibles. O sea, de pronto uno dice, sí hay jazz, hay mujeres en el jazz, vocalistas. No, hay compositoras, hay pianistas, hay contrabajistas, hay bateristas, saxofonistas. Trompetistas, de todo. Entonces me lancé y ha sido padre porque he entrevistado desde Olivia Revueltas, que falleció hace poco, una pianista extraordinaria, un ser humano maravilloso, la sobrina de Silvestre Revueltas, de las pianistas que comenzó con el free jazz en México, igual que Ana Ruiz, ¿no? Otra gran pianista. Wow. Hasta pasando por Iraida, por Magos Herrera, hasta llegar a las nuevas generaciones de chavas que están haciendo música totalmente disruptiva, increíble. Y bueno, esa serie también la pueden ver ahí en ese canal. Ojalá que hagamos otra temporada. Y pues bueno, las sesiones ya arrancan el 5 de febrero. Va a estar increíble porque aparte que te hayas sumado con Álvaro, garantiza calidad. Claro, esas sesiones después Álvaro las va a masterizar y grabar, o sea, vamos a pasarlas al aire, pero después se va a hacer una masterización más en forma, uh-huh. Con la idea de que quizás sacar un compilado cada temporada, ¿no? Y buenísimo, aparte ese material va a estar increíble. Y la verdad es que hay grupos, bueno, en esta primera temporada, por ejemplo, abrimos con Switch, que es el grupo de Chris Jiménez, ajá. Y de Sinsuni Varela, sí. Que está padrísimo el proyecto. Después viene un proyecto de Ango Bernur, que es una violinista parisina, que está viviendo aquí en México, en Guadalajara,
con Delphine, una guitarrista también parisina, y tienen un proyecto súper bonito que se llama Mari Maiko, van a tocar. Después también vamos a tener al Hot Club Guadalajara, que está padrísimo, el proyecto está liderado por Eric Casten, y sí, lo he visto por ahí también. también está, a ver, ¿quién más está en este? Ay, se me olvidó el otro grupo que está en esta primera, ahorita me acuerdo. Pero bueno, la idea es que cada mes hay 4 agrupaciones, la entrada es gratuita, el lugar está padrísimo, aparte que puedes comer delicioso y pues echarte ahí tus drinks. ¿Ah, sí? Y O sea, sí está bien montado. O sea, el lugar está increíble. Y se va a escuchar chido, se va a ver chido. Que es lo más importante, se va a ver chido y se va a escuchar chido. Sí. Y después, lo que vamos a hacer en cada sesión es que al término del concierto de la banda, hay una escucha de un disco cada semana, con un pequeño rollo introductorio, ¿no? Hoy vamos a escuchar Kind of Blue. Pues Kind of Blue es tal y tal y tal, grabó tal y tal, y hay una anécdota, bla, bla, bla. Escuchémoslo en vinil. ¡Wow! ¡Qué chido! Sí. ¿Los vas a poner tú? Pues va a haber gente invitada, va a estar el Bola, va a estar Pilla Reyes, va a haber diferentes músicos invitados. No, está increíble. Sí, está bueno. No, pues se viene muy bueno, porque justo para terminar, no porque yo quiera terminar la conversación, sino porque sé que eres muy ocupada y te tienes que ir corriendo al radio, justo lo que estábamos hablando. Pues te quería preguntar, ¿qué sigue para Sara Valenzuela? Me lo contestaste antes de que te lo preguntara. Pues ¿Sigue eso? Sí, sigue eso, y bueno, también quiero... ¿En la música? Quiero sacar material nuevo, espero que este año... Pues mira, la ventaja también es que ahora puedes estar sacando sencillos. Sí, sí, sí. Entonces hay por ahí hicimos una versión de Enanitos Verdes, de Eterna Soledad, Ajá. que para mí fue padre hacerlo porque yo conocí muy bien a Marciano, porque mi exmarido fue el ingeniero de sonido de Enanos muchos años. Y Marciano venía a casa, hacían asados, yo iba a sus conciertos, me invitó a tocar con él, yo lo admiro cabrón a Marciano. Y me parece que pues fue un gran músico, ¿no? Gran bajista y gran cantautor. Me pesó que falleciera, y Eterna Soledad siempre me pareció una canción muy bonita, ¿no? Sí, claro. Una canción muy sencilla, pero que en el fondo tiene un mensaje que nos llega a todos, ¿no? Hay que caerse y aprenderse a levantar, ¿no? Sí. Y luego hicimos otra versión también de una canción de Charly García que no ha salido, que quedó muy bien, con Sergio, y bueno, quiero sacar eso. ¿Qué canción es? Cuéntame, no me dejes así. No voy en tren, voy en avión. Ah, ok. Sí. Una versión muy, muy pacheca. ¿Ah, sí? Sí, está buena. Órale. Sí. Con Sergio la hicimos. Y pues también este año se cumplen 20 años del Lado Oeste. Recién hicimos un video. ¿En qué momento? Recién hicimos un video del Lado Oeste, de la canción, que nunca hice un video. Apenas. A mí dije, bueno, 20 años, celebremos haciendo un video de esta canción. Fue muy divertido porque hicimos un video en este bar, en Estéreo AM, con toda una historia, e invité a un montón de amigos a que fueran parte de la grabación. ¡Qué chido! Una amiga se llevó, una amiga querida, Cecilia Jarero, que tiene una marca de ginebras, se llama Gin Lab. Yo le dije, oye, pues dame una botellita para poner unos traguitos ahí que se vean como de utilería. Me dijo, no, yo voy y te hago una barra de ginebras para todos. Wow. Entonces se ve súper real, porque todo el mundo realmente estaba enfiestado con las ginebras. Y está Frankie, está Lucas O, está el Bola, está Sergio. O sea, un montón de amigos que fueron al video y ya lo van a ver pronto. Está lindo. ¿Todavía no lo sacas? No, el video fue una colaboración en conjunto con Álvaro Macías, Ajá. Chava, Salvador López, que va a hacer todas las grabaciones de las sesiones, y Mike Elson. Mike Elson es un actor inglés y cantante, que es mi novio. Es un actor increíble que además ha estado en miles de videos de Libertines, de Royal Blood. ¡Órale! Hace mucho, ha estado como 400 películas. Y bueno, coincidió que estaba aquí en Guadalajara, entonces la historia, también él es el actor del video, ¿no? No, pues o sea, súper interesante, hay que verlo. Y quiero hacer una serie de presentaciones chiquitas, muy íntimas, nada más tocando el lado oeste con las versiones originales tal cual el disco. ¿Y tipo como has hecho así guitarra y voz, acompañada por Sergio y así, o sí con banda? No, con banda. La ventaja del lado oeste, si lo vamos a tocar tal como es el disco, es que es un disco que tiene secuencias. Ah. Entonces ya lo hemos tocado así, las versiones tal cual, que es guitarra, bajo, batería, voz y secuencias. Todo lo demás programado, claro. Ajá, quizá podemos tener un teclado en vivo, pero ya lo hemos hecho y suena bien, pero hace mucho que no toco muchas canciones del lado oeste. Y esa es mi idea, en este año tener un par de conciertos chiquitos
para pues, celebrar esos 20 años. El pretexto de los 20 años, que en serio, yo digo, ¿en qué momento? No lo puedo creer. Desde que me aventaste el primer dato que me dijiste 35 años. No, son un montón. Yo dije, ¿qué? ¿Cuándo? ¿En qué Sí, no, ¿en qué momento pasaron, no? ¿No te pasa eso? Bueno, tantos memes que hay que dicen alguien del 2004 ya es mayor de edad en todo el mundo. Alguien que nació en el 2004 dice como... No, nací en el siglo pasado, ¿no? Suena así como soy una anciana. Totalmente, sí. No, bueno, claro, y luego escuchas a los adolescentes, o sea, Matías que tiene 18 y Luz, mi hija que tiene 14, de repente los oyes hablar de, no, pues es que era un anciano, tenía 32, y dices, oh, ok, ¿en qué? ¿Dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo, no? Sí, pero bueno, siento que también está padre, en mi caso... He tenido la chance también de tocar con músicos muy jóvenes, que a mí me pasó cuando estaba chava, tocaba con músicos más grandes. Entonces, siempre creo que puedes aprender de esas nuevas generaciones. Claro. Me encanta. Otro proyecto que hicimos, el de los Outsiders, que estuvo divertidísimo. Sí, esos los vi mucho. Con Richie, mucho. con Eric, con Omar, con Armando Curiel, que es un gran baterista con el que he tocado también mucho. Y bueno, siempre, no sé, quiero estar abierta, ¿no? A ver qué cosas salen, ¿no? Colaboraciones. Ahorita me emociona esto, ¿no? De sacar ese video, de hacer esos pequeños conciertos y de poder, pues sí, sacar nuevo material. A ver qué depara este Pues año. como dices, siempre está el pretexto también de estar sacando sencillos y todo. Puedes hacer una canción en tu casa, irte al estudio de Sergio, como que sea. Entonces puedes estar sacando cosas. Sí, claro. Sin atarte a que a fuerza tienes que hacer un disco o algo así, tener todo el material, ¿no? Sí. Finalmente también porque requiere mucho tiempo, ¿no? Y no lo tengo ahorita. O sea, estoy comenzando, eso es otro proyecto también que no te comenté, que me emociona. Fui invitada a dirigir una fundación cultural, que se llama Fundación Cultural Consulta, que arranca apenas. Ya tenemos un par de proyectos en puerta y pues está padre también, ¿no? Ya tuve la experiencia con Tónica y bueno, vamos a ver. La idea es poder, sobre todo, promover proyectos locales, pero pinta bien. Por lo pronto, el primer proyecto es un libro que se llama Músicos de a pie, fotografías de Mariano Aparicio, que él hizo durante un recorrido muy extenso por todo el país, en el cual tomó fotografías de todo el mundo, de la gente en la calle, pero muchas de esas fotos son músicos. Y entonces, platicando, decidimos, pues, ¿por qué no usarlas para un libro? Y a mí se me ocurrió invitar a varios escritores para que hicieran un texto a partir de una foto. Y el libro está increíble. Estamos a punto de y es con lo que van a debutar. Sí. Qué chido. Y también está la Feria de Autores Independientes, de Creadores Independientes, que va a ser un evento que va a dar cabida a músicos, a gente de artes plásticas, cineastas, escritores. Va a estar padre. Estamos en proceso y hay otros proyectos ahí. Sergio está haciendo un proyecto bien bonito con unos chavitos que están haciendo canciones de los Beatles, una pequeña filarmónica de niños. Y bueno, pues ahí vamos, desarrollando proyectos. Pues siempre haciendo cosas, desde que te conozco, estás inmiscuida en proyectos y en cosas, y parece que no le ves fecha de caducidad a la creatividad y las cosas en las que estás envuelta, Sara. Pues ojalá que no, y bueno, siempre te topas en el camino con gente, ¿no? Que te inspira y que te lleva a otras cosas que ni siquiera has planeado, ¿no? No, pues un placer que hayas estado acá. Al fin. Qué sí. Chido, te lo agradezco mucho. No, gracias. Y neta, vamos a dejar todos los links de miles de cosas que has hecho para que vean todo y lo que viene también. Sí, y ahí disculparán la tos, espero que ya se me quite. Cuídate, Sato. Sí, es que no son toses de la muy nada. raras, ¿no? Sí. Bueno. Bueno. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Sara. Gracias. Bye, chao.